En el año de 1420, en el corazón de la corona de Castilla, nació un hombre que llegaría a encarnar uno de los periodos más oscuros y temidos de la historia de la Iglesia, Tomás de Torquemada. Su lugar de nacimiento fue probablemente Valladolid, aunque algunos documentos también mencionan la ciudad de Toro. De familia noble, pero de modesta fortuna, Tomás pertenecía a una estirpe de cristianos viejos, orgullosos de su pureza de sangre, lo cual tendría una enorme influencia en su pensamiento posterior. Desde joven, fue enviado a estudiar en la Orden de los Dominicos, los llamados perros del Señor, expertos en teología, predicación y combate contra la herejía. En el monasterio de San Pablo de Valladolid se forjó su carácter. Allí, entre rezos, ayunos y lecturas interminables de los textos de Santo Tomás de Aquino, se templó el espíritu inflexible y severo que lo definiría. Era un joven austero, ascético y disciplinado. Rehuía del lujo, del placer y de cualquier forma de indulgencia. Y en ese rechazo del mundo, comenzó a ver el pecado como una enfermedad contagiosa. No como una falta individual, sino como una amenaza colectiva que debía ser extirpada sin piedad. Su pensamiento se fue moldeando así, sin matices, en blanco y negro, el bien y el mal, Dios y el demonio, fe verdadera o condena eterna. Durante sus primeros años como fraile dominico, Tomás ganó fama por su vida rigurosa y su pasión por la ortodoxia católica. Pronto ascendió a prior del convento de Santa Cruz en Segovia, una ciudad clave en la vida política de Castilla. Allí conoció a Isabel de Castilla, a una joven princesa, con quien establecería una profunda relación espiritual y de consejo. Fue su confesor y guía, y sembró en ella la obsesión por la unidad religiosa. Torquemada no era un político. No era un guerrero. Era un teólogo obsesionado por la idea de que la pureza de la fe era más importante que la vida misma. Y para él, cualquier desviación era una traición no solo a Dios, sino al orden divino del mundo. Ese pensamiento marcaría toda su existencia. En la década de 1470, cuando los reyes católicos buscaban consolidar su poder y unir a los reinos peninsulares bajo una sola fe, Torquemada vio su oportunidad. Fue entonces cuando comenzó a gestarse una maquinaria de terror que cambiaría para siempre la historia de España, la Inquisición. Y él, el monje silencioso y austero, se convertiría en su arquitecto más despiadado. En el año de 1478, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, obtuvieron del Papa Sixto IV una bula que les otorgaba el derecho de establecer una Inquisición bajo su control directo. No sería ya una institución manejada por Roma, sino una herramienta del poder real para depurar la fe en sus reinos. Fue un momento histórico, la Inquisición española acababa de nacer. Y en 1483, Tomás de Torquemada fue nombrado Inquisidor General de Castilla y luego de todos los reinos hispánicos. Ya no era solo un fraile piadoso. Ahora tenía en sus manos un poder sin límites, el poder de juzgar almas, de decidir sobre la vida y la muerte, y de convertir el temor en un arma de control político y religioso. Torquemada instaló el Consejo Supremo del Santo Oficio y organizó tribunales en Sevilla, Córdoba, Jaén y Ciudad Real. Posteriormente, extendió su influencia a Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra. Creó una red de inquisidores, notarios, alguaciles, torturadores y delatores. Su estructura era precisa y eficiente. El miedo se convirtió en ley. Los primeros blancos fueron los conversos, judíos bautizados que conservaban prácticas de su antigua religión en secreto. La sospecha bastaba. Las acusaciones anónimas eran admitidas. Y los procedimientos eran brutales. No se necesitaban pruebas concluyentes, la duda era motivo suficiente para el arresto. Una vez dentro de los muros del tribunal, el acusado perdía su nombre, sus derechos y su dignidad. Torquemada ordenaba la confiscación de bienes del sospechoso desde el primer día. Era una maquinaria que financiaba su propia expansión. Con cada proceso, se enriquecía la Inquisición. Las cárceles se llenaron. Las mazmorras se multiplicaron. El miedo se propagaba como una peste invisible. En Sevilla, entre 1481 y 1488, más de 700 personas fueron quemadas vivas en la hoguera. Otras miles fueron castigadas con azotes, humillación pública, prisión perpetua o exilio. Los autos de fe se volvieron espectáculos masivos, con música, procesiones, clérigos entonando himnos y víctimas vestidas con sanbenitos y coronas infamantes. El rostro imperturbable de Torquemada presidía esas ceremonias, sentado junto a la nobleza y el clero. No derramaba lágrimas. Su fe era férrea, cada hereje castigado era una victoria del alma colectiva sobre el caos.
cada cuerpo quemado, una ofrenda para mantener la pureza de la nación. El gran inquisidor creía que la unidad de fe era indispensable para la unidad política. Y en esa obsesión, justificaba cada tormento. Bajo su liderazgo, la Inquisición se convirtió en un régimen de terror espiritual. Las oraciones eran sus decretos. Y las llamas, su firma más elocuente. Bajo la sombría dirección de Tomás de Torquemada, la Inquisición perfeccionó un sistema de tortura que fue tan legal como teológico. El tormento, según sus propios estatutos, no era un castigo, sino un medio para obtener la confesión del pecado. La salvación del alma del hereje justificaba la destrucción del cuerpo. En las profundidades de los castillos y tribunales inquisitoriales se alzaban salas de piedra, oscuras y húmedas, donde el silencio solo era roto por los gritos. Allí, los verdugos no actuaban con ira ni crueldad gratuita, ejecutaban rituales sancionados por el Estado y por Dios. Todo estaba documentado. Torquemada firmaba los manuales, supervisaba los procedimientos, autorizaba la intensidad del sufrimiento. Uno de los métodos más infames fue la garrucha, también conocida como el estrapado. El acusado era atado con las manos a la espalda, colgado con una cuerda desde los brazos, y luego alzado y soltado bruscamente para que sus articulaciones se dislocaran. Si no confesaba, el proceso se repetía con pesas atadas a los tobillos. Esta técnica dejaba secuelas físicas irreversibles, hombros rotos, vértebras separadas y, en muchos casos, la muerte por shock. Otra tortura habitual era la toca, una forma primitiva de simulacro de ahogamiento, muy parecida al waterboarding moderno. Al reo se le inmovilizaba, se le cubría el rostro con un paño y se le vertía agua lentamente por la boca y la nariz. La sensación era la de ahogamiento constante, una lucha inútil por respirar. Este método provocaba desmayos, convulsiones, vómitos y a menudo asfixia. Pero lo más cruel era que no dejaba marcas externas. Era ideal para una institución que fingía actuar con piedad. El potro fue otra herramienta central en la tortura inquisitorial. El acusado era atado de pies y manos sobre una estructura de madera con rodillos. Al girar estos rodillos, los miembros eran estirados poco a poco, dislocando articulaciones y desgarrando músculos. En muchos casos, los huesos se rompían. Las víctimas, al límite de la locura, gritaban, confesaban cualquier cosa, incluso crímenes jamás cometidos. También estaba la pera oral, anal o vaginal, un instrumento metálico que se introducía en el cuerpo y luego se abría desde dentro mediante un mecanismo de tornillo. Desgarraba los tejidos internos lentamente. Se usaba en casos considerados de especial blasfemia, como mujeres acusadas de relaciones con demonios o de prácticas judaizantes. Ninguna de estas torturas se aplicaba sin un marco legal cuidadosamente establecido por el Santo Oficio. Torquemada estableció límites morales, no se podía matar al acusado, directamente. Pero si moría durante la tortura, la culpa recaía en la voluntad divina. Se consideraba que el hereje no había resistido por su debilidad de espíritu. Las sesiones eran supervisadas por clérigos que tomaban nota de cada espasmo, de cada palabra, de cada silencio. Y si el prisionero no confesaba, se repetían las torturas tras unos días. Un hombre podía soportar 1, 2, 3 sesiones, pero nadie salía intacto. Torquemada no se manchaba las manos, pero firmaba los edictos. Reforzó este sistema como una teología de fuego y sangre. Creía que su misión era salvar almas, incluso si el cuerpo debía ser destruido para ello. Su mente, profundamente religiosa, veía en cada acto una extensión de la justicia divina. Así, la Inquisición no fue una explosión de locura. Fue una maquinaria cuidadosamente diseñada, fría y legalista. Y su ingeniero más despiadado fue Tomás de Torquemada. El 31 de marzo de 1492, en el mismo año en que Cristóbal Colón preparaba su viaje hacia lo desconocido, los reyes católicos firmaron uno de los decretos más trascendentales y oscuros de la historia de España, la expulsión definitiva de los judíos del reino. Y detrás de ese edicto, silencioso pero decisivo, estaba la mano de Tomás de Torquemada. Desde su posición como inquisidor general, Torquemada había presionado durante años a la corona. Argumentaba que mientras existieran judíos practicantes en los reinos hispánicos, los conversos, aquellos que se habían bautizado, seguirían siendo tentados a volver a su antigua fe. La pureza del cristianismo, sostenía, no podía coexistir con el judaísmo, al que consideraba una enfermedad espiritual contagiosa. Torquemada temía el criptojudaísmo, es decir, la práctica secreta del judaísmo por parte de los conversos. Para él, era una amenaza invisible. Y su solución fue definitiva: erradicar la raíz.
Expulsar a todos los judíos no convertidos. Sin excepción. El decreto de expulsión dio a los judíos 4 meses para abandonar el país. No podían llevar oro ni plata, solo bienes muebles. Más de 100.000 personas fueron afectadas. Muchos murieron en el exilio. Otros fueron asaltados, estafados, traicionados por vecinos o incluso familiares. Los que se convirtieron al cristianismo lo hicieron bajo un miedo atroz, sabiendo que cualquier error podría llevarlos al tribunal inquisitorial. Se cuenta que cuando Isabel y Fernando dudaron en firmar el decreto, Torquemada irrumpió en la sala del trono con un crucifijo en la mano y dijo: «Judas vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata. ¿Y vos, queréis venderle por razones políticas?». Esa imagen del fraile enfrentando a los reyes con fanatismo ardiente simboliza la magnitud de su influencia. La expulsión tuvo consecuencias devastadoras. Los judíos eran una parte esencial del tejido económico y cultural de Castilla y Aragón. Eran médicos, artesanos, banqueros, traductores, intelectuales. Su partida dejó vacíos que tardarían siglos en llenarse. Pero para Torquemada, no era una pérdida, era una victoria espiritual. El inquisidor general también combatió duramente otras desviaciones de la fe: los moriscos, los iluminados, los falsos conversos, los blasfemos, los luteranos incipientes. Para él, no bastaba con castigar el pecado, había que cortar toda posibilidad de que brotara de nuevo. Su visión era total. Su moral, absoluta. El reino se volvió un lugar de sospecha. Nadie estaba a salvo. Una denuncia anónima bastaba. El Santo Oficio lo veía todo. Y en el centro de ese sistema, como un eje inmóvil, estaba él, Tomás de Torquemada, silencioso, vigilante, incansable. No buscaba poder político, ni gloria. Solo obedecer a Dios. Pero incluso entre sus contemporáneos, su figura generaba miedo. Algunos decían que era el anticristo. Otros, un santo. Su nombre se susurraba, no se decía en voz alta. Porque nombrarlo era recordar que en cualquier momento, cualquiera podía ser el próximo en vestir el San Benito. Hacia finales del siglo XV, Tomás de Torquemada era una figura temida y poderosa. Pero también era un hombre anciano, desgastado por los años de conflictos, presiones y decisiones que habían marcado a fuego la historia de España. Para entonces, el Santo Oficio ya había alcanzado una autonomía sin precedentes. Su estructura era sólida, sus recursos abundantes, y su red de informantes, casi omnipresente. Sin embargo, la sombra del inquisidor general comenzaba a alargarse más allá de lo espiritual. Las voces críticas, aunque tímidas, empezaban a surgir incluso entre la nobleza y el clero. Muchos veían en la brutalidad de sus métodos una amenaza para la estabilidad del reino. El clima de terror empezaba a pesar también sobre los poderosos. Se decía que incluso algunos miembros de la familia real empezaban a mirar con inquietud el poder que había acumulado aquel monje delgado, de mirada penetrante y rostro ascético. Torquemada no cambió. Siguió supervisando procesos, redactando instrucciones, revisando sentencias. Pero su salud se debilitaba. Ya no presidía personalmente todos los autos de fe, aunque su firma seguía sellando cada orden, cada edicto, cada condena. En 1494, después de más de una década al frente del Santo Oficio, pidió permiso a los reyes católicos para retirarse de la vida pública. Lo hizo sin escándalo, sin confesión de culpa, sin expresión de cansancio. Simplemente regresó al monasterio de San Tomás en Ávila, donde vivió sus últimos meses rodeado de silencio, oración y control. Porque incluso allí, siguió enviando cartas, recomendaciones, advertencias. Su influencia no cesó. Finalmente, el 16 de septiembre de 1498, Tomás de Torquemada murió a los 78 años. Fue enterrado en la iglesia del convento dominico de San Tomás, bajo una lápida modesta, sin grandes monumentos. Como había vivido, murió apartado del mundo, convencido de que su misión había sido sagrada. Pero su legado no descansó con él. Durante su mandato, se calcula que unas 2.000 personas fueron quemadas en la hoguera y decenas de miles juzgadas, torturadas, humilladas y despojadas. Los procedimientos que estableció siguieron vigentes durante siglos. Su doctrina, una mezcla de fe absoluta, rigidez moral y desprecio por la disidencia, quedó grabada en el ADN de la Inquisición española. A lo largo de los siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de fanatismo. Fue citado por escritores, temido por pueblos, odiado por generaciones. Algunos lo llamaron el ángel exterminador. Otros, el guardián de la fe. Pero pocos han dejado una huella tan sombría en la historia de Occidente. Hoy, la figura de Torquemada nos enfrenta a una pregunta incómoda:
¿Qué ocurre cuando la fe se convierte en ley y el amor por la verdad justifica el sufrimiento de miles? Cuando un hombre, en nombre de Dios, puede convertir el fuego en justicia. Torquemada no buscó gloria en riqueza. Buscó pureza. Pero la pureza absoluta, como el fuego, no distingue entre el pecado y la carne. Y al final, bajo su mandato, ardieron todos.